Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Es miércoles, un nuevo programa, Vidas con Luz, con todos ustedes. Hemos celebrado, y todos los años nos lo recordamos, el Día de las Misiones, el Día del Domo. Cierto que es un día al año, pero todos los años muchos de nosotros tenemos cercanos la tarea de tantos misioneros que se encuentran lejos, se encuentran cerca. Hoy tenemos con nosotros a un misionero murciano. Está cerca, está con nosotros, lo tenemos al lado, pero también porque está cuidando, que también es una tarea de atención cristiana, a la madre mayor y enferma. Francisco Gálvez, Paco Gálvez, natural de Alquerías, Eso es. Un gran pueblo y muy religioso, ¿no? Es verdad, sí. Ahí tenemos de Alquerías gente repartida por todo el mundo, Sí, sí. sacerdotes, religiosos y hasta obispos. Eso, sí. Bueno, ¿quién es Paco Gálvez? ¿Quién es Francisco Gálvez? Bueno, Francisco Gálvez, de Alquerías, como acaba de decir, de Juan Gálvez de Alama y Encarnación Pérez García. Somos 7 hermanos, un hermano y 5 hermanas que viven y que se ocupan de mi madre, lo que me permite que yo pueda trabajar aún en África. Y suelo volver cada año para visitarla. Hace un mes que llegué de Angola y estoy pasando unas semanas con ella. Mi deseo es volver, pero todo está en las manos del Señor. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué puede ser eso? Yo sí lo sé, y tú lo vas a decir, la gente también, pero la pregunta tengo que hacerla. ¿Qué es lo que os pasa y os da que os hacéis de donde estáis y queréis volver inmediatamente, aunque haya conflicto, aunque haya guerra, aunque haya dolor y amargura? Bueno, esto ya empezó hace muchos años, cuando era joven franciscano, escuchando a los misioneros que venían de América Latina y leyendo algunas revistas, sobre todo del mundo negro, pues me inyectaron este entusiasmo o sintonía con el mundo africano, sobre todo, y algún acontecimiento particular influyó también. Fue la guerra de los Simbas por los años 64, 65, entonces estudié biofilosofía, donde en el Congo Kinshasa y Kisangani, la segunda capital del Congo, mataron a varios misioneros y entre ellos a una religiosa congolesa, Clementina Naurite, ahora es beata, que dio su vida por defender su castidad. Eso me impactó mucho. Y hasta el punto que también hubo una circunstancia particular, la visita del arzobispo de Kisangani, por falta de misioneros, visitó entonces España y fue cuando tuve la idea de pedir a mis superiores si me podían dejar ir al Congo, a Kisangani, en aquella época eras novicio ya. Era teología. En teología. Sí, yo empecé a interesarme en la filosofía, pero ya en teología pues tomé esta decisión a final de los años de teología. Con los hermanos franciscanos con los hermanos franciscanos que estudiábamos en Ellín, en Teruel, y el último año de teología fue en Orihuela. Y fue en Teruel, en este año de teología, cuando ya tomé la decisión de pedir a mi superior provincial si me podía dejar ir al Congo para acabar la teología allá. Todo esto impulsado por estos acontecimientos, estas circunstancias. Forzó ir antes de acabar. Sí. Todo eso, claro, estaba precedido por por el testimonio de misioneros que nos hablaron en los años del seminario. El seminario lo hice en Cejín, seminario franciscano, en Cejín, después el noviciado en Santa Ana del Monte, una casa que ya sabemos lo que significa, me impactó mucho. El noviciado fue el año decisivo, ¿no?, para ya entregarme a la vida religiosa, de la cual, lo puedo decir también con humildad, nunca he dudado. A partir de ese momento tenía entre 15 y 16 años. Entonces, todas estas circunstancias hicieron que me orientara por África, particularmente este continente que necesitaba y necesita
mano de obra, misioneros, para ayudarle en todos los campos. Entonces fue cuando ya, al final de la teología, mi provincial me dijo que iría a África, pero no al Congo, porque en esa región no habían franciscanos. Me orientó a Togo, con la provincia franciscana de París. A ellos se le encomendó hace muchos años el Vietnam, y al dejar el Vietnam, entonces le dieron el territorio del norte de Togo, con un obispo también francés. Y yo entonces salí de Orihuela, apenas una semana de vacaciones, me fui a Francia a estudiar el francés. Mi misión prácticamente empezó en ese momento, y después de 7 meses de estudio pues fui a Togo, donde empecé ya el estudio de la lengua local, en el norte de Togo. Luego volvemos a África, pero quiero ir más atrás todavía. Ya. ¿Por qué franciscano? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué un niño, un adolescente, se plantea ser religioso? ¿Por qué en ese momento y por qué franciscano? Bueno, Alquerías fue visitada siempre por los franciscanos de Orihuela. Ya desde pequeño me acuerdo que venían pues, los primeros viernes de mes, y había un sacerdote, me acuerdo de su nombre, Padre López, que con su moto pues, visitaba los pueblos, las casas, y como estaban también los salesianos en ese momento, los carmelitas. Y pues bueno, yo decidí, y también tenía la coincidencia que un primo, que acaba de fallecer hace 2 años, que se llama como yo, Paco Gálvez, todo influyó para que eligiera este camino. Era sacerdote. Era sacerdote. Entonces pues ya pues fui a Cejín, como otros tantos. Actualmente somos del mismo curso dos. Juan Quesada, que está en Lorca, Nuestra Señora de las Huertas, y un servidor. Bueno, volvemos a África. Bueno. Porque ¿cuántos años han sido o se están siendo? ¿Cuánto lleva ya en Pues cuento alrededor de 35 años en los 5 países, en donde he vivido, donde he trabajado como misionero. Bueno, el primer país, como lo he dicho, fue Togo, y llegué como diácono. Entonces mi cometido, así fue el deseo del obispo de entonces, que me dedicara a aprender la lengua, por lo menos a iniciarme a la lengua durante unos meses, y así fue. Y al cabo de esos meses pues, podía volver a España para ordenarme, pero decidí quedarme allí. Había unos cuantos españoles, la mayoría africanos, y bueno, y fui ordenado en una ciudad que se llama Mango, Sansane Mango, en el norte de Togo. Fue la primera ordenación de esa diócesis. Y por eso obispo, que ya falleció, Monseñor Bartolomé Henrion, era francés. Y fue pues esa ciudad, también puedo decir, que es una ciudad musulmana. En Mango hay sobre todo 2 ciudades importantes musulmanas, entre ellas esta. Y ellos me acogieron como uno más, también los de la religión tradicional, y una pequeña comunidad católica, también habían protestantes, y organizaron la celebración de esta ordenación el 4 de octubre de 1971. Fue el día de San Francisco, elegí el día de nuestro patrón. Y aquello me impactó. Fue la primera celebración interreligiosa que celebré, como ya en mi ordenación. Y a partir de ahí, pues... ¿Te impactó porque era una celebración multirracial, interreligiosa, sobre todo por los musulmanes, se organizaba por los musulmanes. El jefe de los musulmanes también estaba ya en primera línea, con algún representante político y otros más, sobre todo de religión tradicional, y de los pueblos, y del pueblo donde yo aprendí la lengua, a 50 kilómetros de ese centro. Que llegaron con sus instrumentos también, tradicionales, tambores, etc. Guardo fotos, hay alguna foto que recuerda esos momentos felices.
Y fue, pues eso, fue el momento más fuerte de mi vida, se puede decir. Y después ya pasé un tiempo de pastoral, el año después de ser ordenado, y enseñaba en el liceo público, Biblia, y también hablaba del Islam, porque entre ellos había musulmanes, hablaba de todos los temas, era un tema religioso, ¿no? Eso fue el primer... Y visitaba también los pueblos de alrededor, Hasta que cuando acabé este año, pues ya decidí instalarme en un pueblo no evangelizado a 90 kilómetros. El desafío que encontré al llegar allá es que esta parroquia era muy vasta, más de 3.000 kilómetros cuadrados, muy poco evangelizada, sobre todo, bueno, los misioneros, la misión empezó en el año 36 y pues se centraron más bien ahí en Mango, en la ciudad y los alrededores, pero las otras aldeas que estaban muy lejanas, abandonadas, sin evangelizar. Entonces decidí instalarme en un pueblo que se llama Tapamba, de los Concomba, diferente etnia, diferente lengua a la que yo me inicié, por una circunstancia, porque el gobierno, eso fue también un hecho al que me afectó mucho, el gobierno a partir del 72 quiso crear un parque nacional, una reserva de animales, fauna, flora, etcétera, con el fin de atraer el turismo, etcétera. Y bien, pues aquello fue una decisión dictatorial, sin ninguna indemnización. Aquello me afectó mucho, esa reserva duró alrededor de unos 20 años. Todo eso me hizo tomar conciencia de la opresión, como la gente pobre, aún más pobre. Era por decisión del gobierno, sin ninguna preparación y sin asociar a este proyecto la población. Solo le dieron un tiempo y tenían que salir de ese territorio. Y ahí donde yo aprendí la lengua, pues también nos afectó, tuvimos que salir. Eso hizo que yo me instalara fuera de esos límites, en un pueblo de diferente etnia, que era el más importante de esa región. Pero en la lengua más importante hablada a la que yo me inicié era el chocosí. Entonces me instalé con los Concomba, que hablaban también esa lengua. ¿Cómo es posible cambiar de etnia, de lengua? Bueno, yo procuré iniciarme, por lo menos en los sacramentos, para la celebración de los sacramentos, de la misa, al Concomba, pero también utilizaba la lengua de los chocosí. Entonces, eso pues, fue también un acontecimiento importante en mi vida y me hizo reflexionar cómo ayudar a esta gente, cómo evangelizar, ¿no?, a estos pueblos y en esta circunstancia, ¿no?, y con la palabra de Jesucristo y anunciar la buena nueva a todos los pueblos, Bueno, lo primero que hice es eso, iniciarme en la medida de lo posible a estas lenguas. Después ya me instalé en medio de ellos, allí pasé más de 10 años, a 90 kilómetros de Mango Sansane, donde fui ordenado, y allí, pues bueno, éramos solo, habían 2 catequistas y sus familias y yo, los únicos cristianos católicos. Y los primeros bautizados llegaron 5 años después. Y así poco a poco iba haciendo misión. Claro, conviviendo con la gente, conviviendo con ellos, pues eso, procurando adaptarme lo más posible a su vida, a la comida de ellos. Iba al campo como ellos, porque evangelizar así directamente pues era muy difícil. Yo lo hacía a través de estos proyectos, ¿no? Iba al campo, cultivábamos arroz, el ñame, un tubérculo parecido al boniato, junto con los catequistas. Y también dábamos cursos de alfabetización en francés para los jóvenes, deporte, me tenía mi equipo de fútbol, ahí
Éramos el equipo de fútbol que visitamos las aldeas con este equipo. Al principio solo tenía una mobileta, después una moto Honda y más tarde pues un coche. Eso ya me facilitó la tarea de ayudar a la gente, sobre todo que era el único medio de transporte cuando había que transportar a enfermos de urgencia, porque ya había sobre todo mordeduras de serpiente, mujeres que no podían dar a luz y había que llevarlos por lo menos a 60 kilómetros, que estaba el dispensario más cercano. Bueno, todo eso hizo que ellos me adoptaran como uno más. Estoy seguro, hasta ahora se acuerdan de mí. Yo dejé ese centro en el 86 y pasó a la Congregación del Verbo Divino. Son 15 años, sí, más o menos. Bueno, hizo una escala más o menos, sí. Total, que eso fue una experiencia muy fuerte y de allí pues pasé a otra región, ya más cercana de Mango, de Sansón de Mangú, con la lengua de los chocosí. Allí pasé también unos 6 o 7 años y más tarde pasé a Benín. Eso siempre es la propia orden, la orden franciscana, que dice, pues ahora hace falta un misionero aquí, un hermano allá. La provincia franciscana al principio pertenecía a París y a Rennes. Bueno, Rennes tenía Costa de Marfil y París la parte de Togo. Y ahora se unieron y han formado una sola provincia, que abarca también Burkina Faso, Ghana y estos 2 países que he citado. Total, sí. De Togo, cerca de 20 años, y ahora a Benín. Sí, eso. Fui a Benín, ahí pasé unos 2 años, sí. Bueno, Benín más o menos el estilo de vida, el trabajo era similar al de Togo. Y allí me fui a Zimbabue. Bueno, pedí a ese país, ahí estaban los franciscanos de Irlanda, pero la experiencia ya fue corta porque se presentó el problema de Ruanda. A 1 de abril del 94 hubo el genocidio entre Tutsis, Hutus y Tutsi. Entonces allí tuvieron que salir los franciscanos y yo pues llegué a Zimbabue, aún estaba bien establecido allí, total que necesitaban con urgencia franciscanos. Unos se marcharon, mataron a otro y me ofrecí ir allí a Ruanda y allí pasé 3 años y medio. Justo después de la época del genocidio, sí, un año todavía después. con las Llegué secuelas. en el 95, sí, llegué en el 95. Y allí pues pasé también, estudié la lengua equina ruanda unos 3 meses, y junto con otros misioneros en Kigali, y trabajé en Butare, la segunda ciudad de Ruanda. En Butare allí pasé pues, con varios misioneros italianos, ruandeses, y aquello fue también otra nueva experiencia. Estuve confrontado a otros desafíos de diferente orden. El genocidio que hizo más de 800.000 personas, ¿Cómo se puede? De muertos. Comentabas al principio en Togo esa realidad dictatorial de quitar unos terrenos y expulsar. Eso es. Y ahora vives la experiencia de un genocidio donde hay odios, donde hay también, pues, no sé, ataque de un hermano a otro hermano. ¿Y cómo se puede llevar, cómo se puede poner paz ahí en medio y que no salga la violencia que todos llevamos dentro? Eso. Pues bueno, nuestra pastoral, y la mía, fue una pastoral, traté de hacerla así, de acercamiento, de aproximación, de visita a las casas, a los enfermos. Lo hice así pues, en todos los países donde he vivido. Y eso pues, me permitía pues, eso, estar en contacto con la gente y me adoptaban como uno más. Y podía a partir de ahí pues, adentrarme en otros problemas. Así pues organizaba las visitas con un catequista
con catequistas que me acompañaban a las casas, y allí era el lugar de encuentro de las otras casas, porque era diferente a lo de Angola y también a lo de Togo. Ruanda, es muy pequeño, pues era muy fácil, ¿no?, encontrar a la gente. Entonces íbamos a una casa y los vecinos, muy poblado, con poca superficie, pues nos encontramos en un patio. Ellos sí, lo que constaté que se confesaban con mucha frecuencia, y, bueno, y es un país que es muy religioso, muy religioso, casi todo católico. Y entonces pues hacía esos encuentros casi semanalmente, varias veces, y también pues procuré realizar algún proyecto con los prisioneros. Fue otra cosa que me impactó, que las víctimas después del genocidio eran los hutus. Antes las víctimas fueron los tutsi, ahora, bueno, después los hutus. Y por cualquier denuncia de 2 o 3 testigos, pues lo llevaban a la cárcel. Y esa cárcel pues sobrepasaba ya el número de acogida, y habrían calabozos, incluso ahí en alcaldías. Cerca de la iglesia pues había un calabozo concretamente, y allí estaban hacinados. En un lugar estaban las mujeres, en otro lugar los hombres, y ya pues pensé poder realizar algún proyecto por mediación de organismos religiosos que me ayudaron para pues, construir aseos, patios, para que puedan caminar, dignidad, eso es. Eso lo hice allá, y una sala polivalente de Manos Unidas también, me financió antes de venir para acá, la sala polivalente. Bueno, todo eso eso ayudó mucho a la gente. Es que lo que he preguntado antes era de esa cuestión, porque en ese día a día de estar con la gente, sí, tanto, pues tratabais allí, por ejemplo, con hutus y con tutsi en ocasiones, sí. Y esa violencia estaba entre ellos. Y más de una vez te dirían, ¿y cómo tengo ganas de matar al otro? Sí. ¿Y qué le dices ahí? Porque también dices, es una injusticia. ¿Cómo se actúa ante la injusticia? Bueno, ahí San Francisco, con Sapa franciscana, ¿o cómo? Bueno, nosotros hablábamos, incluso creamos comisión de reconciliación y paz. Y recuerdo que una vez alguien me dijo, ¿y justicia? Por supuesto, justicia, pero no es a nosotros de hacer, ¿no?, de realizar este cometido. Reuníamos la gente, eran la gente, pues eso, los cristianos, con los que convivíamos más frecuentemente, y hablamos de esta dimensión, que aunque cueste, mirando la cruz, hay que perdonar. Y bueno, esto era los tutsi con respecto a hutus, y ahora eran los hutus con respecto a los tutsi, pero que había que hacer ese esfuerzo de perdón. Bueno, yo sé que rezábamos la iglesia a unos pasos del calabozo. Las cristianas que tenían padres de familia, hijos, los tenían ahí en ese calabozo, con las capazas de comida preparadas ya para llevarlos. Después de la misa, pues tocábamos ese tema, y le decíamos que de no dejarse llevar del odio, del espíritu de venganza, que eso va a estar contra el Evangelio, que es difícil, es duro, pero mirando la cruz todo es posible. Entonces, pues por este camino que yo dialogaba. Ahora, también hablaba de que había que evitar eso, la venganza, y estábamos contra la pena de muerte. Ahí aconteció que una de las personas que yo conocía, su marido fue ejecutado públicamente porque acusado de haber contribuido a eso. Y ella misma me invitó, pues lo enterró ahí a la puerta de su casa, y me invitó porque rezara. Era pues un hutu acusado de haber eso, y fue ejecutado esto. Y allá pues, yo reuní los amigos, la familia de eso y los hijos. Estaba recordando la visita del Papa Juan Pablo II a Sarajevo,
después del tiempo de esa guerra de los Balcanes, donde allí les pidió que el único modo de reconstruir era a través del perdón. Eso es verdad. Hay que introducir el perdón. Dice, su encíclica, ¿no?, rica en misericordia, pues dice que pues, no podemos llevarnos, bueno, la justicia por supuesto, pero en nuestra relación hay que introducir el perdón para que sean más humanas. Por supuesto, justicia. Y estoy por la justicia, que alguien tiene que reparar. Y están, pues ahora... Sí, pero pues, la justicia no puede ser, ahora pagas tú y solamente... Eso, por supuesto que no. Venganza. Eso, no, en ese espíritu no. Pero hay una institución, pues ya los gobiernos contribuyen a eso, y hay incluso pues, gente que ha colaborado, que está en otros países de Europa, que han sido denunciados y llevados. Y lo que me alegra es que Ruanda pues, abolió la pena de muerte. Desde hace unos años ya no hay pena de muerte. Angola también, igualmente. Y tú, Benín, todos esos países han abolido la pena de muerte, que no es el caso de ciertos países democráticos. Digamos occidentales. Y desarrollados. Ahí está, por ejemplo, ahí en Japón o en algunos estados de Estados Unidos, pues... Y tenemos, Paco, Francisco, el padre Francisco, ¿no? Sí, te llamaban allí. Allí es su padre Francisco. Togo, Francisco a secas. Togo, Benín, Zimbabue, Ruanda, pero queda un quinto país. Eso es, sí. Ahora estás o vienes Angola, de Angola. Angola. ¿Qué tiene distinto Angola? Pues Angola es un país que ha sufrido casi 40 años de guerra. Ya con los portugueses, antes de que los echaran, aquello también fue un fallo político por parte de Portugal, cuando los otros países, Francia, Bélgica, dejaban libre a estos países, se independizaban a partir del año 60, Portugal se afincó en Angola hasta el año 75 y tuvieron que salir por la fuerza. Me recuerda, pues eso, los angolanos, este periodo, un triste periodo de violencia, etc. Y sufrieron unos y otros. Y cuando salieron, se enzarzaron entre ellos, sobre todo en dos partidos, UNITA y MPLA. MPLA era el actual partido que gobierna. Y UNITA fue el opositor con el famoso Jonas Savimbi. Y duró 27 años. Sus enfrentamientos duraron 27 años. Hay secuelas. Yo las veo en la gente, en los pueblos. Mucho tiempo de guerra. Mucho tiempo de guerra, muchos años. Yo me he preguntado siempre, pero ¿cómo duró tanto? Claro, recibían armas, uno de tales países, de otros, etc. Y así, pues, 40 años de guerra, terrible, muy duro. De manera que la pobreza que he encontrado en Angola sobrepasa a la que he encontrado en los otros países. Siendo un país Angola saqueado, siendo más rico, porque tiene diamantes y petróleo. Es lo que dicen tanto, no son países pobres, son países que les hemos empobrecido, ¿sí? O se han empobrecido a través de las guerras. Eso, con una extensión enorme, más del doble de España, más de 1 millón de kilómetros cuadrados tiene Angola. El joven deportista. Bueno, pues ahí está. El joven deportista. Eso fue eso en la primera aldea Tacuambá, donde yo pasé más de 10 años. A ver, mientras hablabas ha pasado esta foto. Quería hablar de ella. Bueno, pues esta foto es que, como un joven así, un guapo, esbelto, ¿no te han dicho alguna vez, vaya cosa, qué desperdicio irte de fraile, irte de misionero? Pues fue el día de mi ordenación. El 4 de octubre del 71, en Mango, donde tuvo luego la ordenación, y la gente de esos pueblos vinieron a animarme. Y la señora que va adelante es la mujer del catequista. Y yo estoy ahí danzando. Y has dicho que nunca dudaste de la vocación. Nunca dudé de la vocación, eso. No, bueno, pruebas las he tenido, como todos, pero la llamada ha sido a partir del noviciado. Desde que hice noviciado, empecé el noviciado, pues... No he dudado, pero yo pensé que esta era mi vocación y siempre, bueno, y he tenido de pequeño, pues me gustaba el fútbol, el deporte y ahí lo practiqué ya pues en Teruel,
de seminario a seminario, con la gente del pueblo. Estamos organizados en federación, hay en Teruel, muy importante ahí. Me quedo con ganas de conocer muchas más cosas. Bueno. Pero bueno, tendremos otra ocasión, porque nuestro programa tiene un tiempo y debemos ir acabando. Pero yo no quería que termináramos sin que hicieras una invitación seria. No ya a orar por los misioneros, sino a sentirnos misioneros y a quizá pedirle al Señor que nos envíe como misioneros en algún lugar. O pues, quizá la misión ahora está en Europa. ¿Tú qué piensas? La misión es urgente en todos los lugares. No tiene un tiempo limitado, es urgente. Lo es urgente allá como aquí. Aquí las posibilidades son inmensas. Me habéis recogido a la puerta de la parroquia de San Pablo. Ahí me habéis recogido. No lejos no hay otra iglesia. Allá está la Merced. Andando. Es decir, y en los pueblos igual. Pero allá en Angola, pero distancias enormes. Unos caminos malísimos. Tenía por ahí otra foto de los puentes, son puentes, la parroquia pues tiene unos 10.000 kilómetros cuadrados. La diócesis 90.000 kilómetros cuadrados, la parroquia 10.000 kilómetros cuadrados, distancias enormes, hasta 150, yo tenía pues eso, mi terreno, espacio de parroquia, llegaba hasta 140 kilómetros por un lado y 85 por otro. Las comunicaciones muy malas. La pobreza extrema, más que en los otros países que he visitado. Ahí, pues, claro que se necesitan misioneros. Yo diría casi una segunda vocación misionera para ir a esos lugares, sobre todo a Angola, por las secuelas de la guerra y la pobreza, eso, y los medios de comunicación, es verdad. Y aquí también, aquí por supuesto. Creo que cada cristiano debe comprometerse y hacer misión. Y una misión es cosa de todos. Como cuando hablo a la gente en Alquerías y les digo que tú como madre de familia, pues eso, tienes que dar ejemplo, padre de familia, soportando los inconvenientes de cada día, el enfermo, los jóvenes que son de este modo, de esta manera, y rezando, que te vean rezar. Yo lo he dicho muchas veces que la persona que más me influyó en mi vida misionera fue mi madre. Que los primeros franciscanos, los franciscanos de Orihuela que venían, el padre López y esto, pero mi madre, pues eso, hasta ahora, con qué fe reza cuando celebro la misa. Hoy todavía no la he celebrado con ella, pienso celebrar esta tarde, esta noche, cuando llegue. Y bueno, y con qué fe, a esa su edad. Y ella me dijo que cuando era joven, madre de familia, mi padre emigró, yo tenía entonces 6 años, emigró al Brasil. Yo también soy hijo de inmigrantes, 4 años, fue cuando volvió que pedí ir a Cejín. Pues bueno, ella me dijo que nunca perdió la misa, nunca perdió la misa, y entonces éramos 4 en ese momento. Era peluquera, peluquera, el trabajo no le faltaba, pero qué fe, hasta ahora. Has vivido de esa fe y esa fe hay que llevarla. Una misionera, para mí ha sido la primera catequista y misionera. Precioso y perfecto. ¿Y cuándo vuelve el padre Francisco para Angola? Bueno, pues ahora estoy con mi madre y cuando me pregunta, ya le dije a aquellos buenos amigos, pues no sé cuándo será mi vuelta. Puede ser que sea, no sé, Angola u otro país, porque tenemos presencias en muchos lugares de África. Pues ha sido un placer, este rato corto que hemos podido pasar juntos, pero bueno, estás en Alquerías y alguno de nuestros amigos espectadores quiere seguir hablando contigo y conocer tu experiencia africana, pues en Alquerías te podemos encontrar. Muchísimas gracias por la experiencia. Muchísimas gracias por haberle dicho al Señor, aquí estoy y trabaja conmigo. Eso es. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de Vidas con Luz.
Si ustedes lo desean, el próximo miércoles volvemos a invitarles a compartir un nuevo tiempo con nosotros. Buenas noches.